Ahí dice, depende de la cultura que tengas. El Ecuador también tiene su cultura, ¿verdad? Sus habitantes lo mismo. ¿Qué es una cultura? Se refiere a un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, clase social y época. Bien, bien, entonces vamos a seguir con el tema, dándole un poco más de profundidad sobre qué es la cultura, cuáles son cuál es su verdadero concepto, también de dónde viene el término de cultura, del término cultura. Bien, como tenemos aquí, el concepto de cultura ha variado a lo largo de la historia. En su origen etimológico significa cultivo o cultivado. Este término es el participio pasado de la palabra colere, que significa cultivar. Ya, o sea, la cultura es algo que se cultiva de acuerdo desde el origen etimológico de la palabra. Ahora, como les decía, la cultura se refiere también a un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Es decir, que incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos la cultura de la costumbre en cuanto a comida, ¿verdad? Tenemos el arroz con menestra, tenemos el seco, bueno, tenemos la salchicha, la guatita, bueno, son costumbres, culturas que nuestro pueblo ha ido transmitiendo de generación en generación. Así también tenemos otras tradiciones, otros hábitos, valores también, ¿verdad? Entonces, ese es cultura, conjunto de bienes materiales y espirituales. En la Edad Media, la cultura designaba un terreno cultivado. En el Renacimiento apareció la idea del hombre cultivado, es decir, alguien instruido en literatura y bellas artes. Fue a partir del siglo XVIII donde se comenzó a usar sistemáticamente el término cultura para referir al conocimiento ilustrado. En el siglo XIX la cultura abarcó también los buenos modales y costumbres. Bien, señores, como estamos viendo aquí, lo que es lo más importante de la cultura. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la cultura? Toda cultura se conforma por un conjunto de elementos básicos, pero lo más importante, yo les he puesto aquí, que son los elementos cognitivos. ¿A qué se refiere? Al saber acumulado dentro de una determinada cultura para la supervivencia frente a la naturaleza y la adaptación dentro del grupo social. Otro elemento de la cultura, tenemos las creencias. Abarca el conjunto de ideas que el grupo cultural establece acerca de lo que es verdadero o falso. Se vincula con el sistema de valores. Y los valores, que son los criterios que sirven como modelos evaluadores de la conducta, ya que orientan los que se consideran principios y actitudes aceptables o inaceptables para garantizar la continuidad del grupo. Bien, ahora tenemos tipo de cultura. La cultura puede clasificarse de acuerdo a diferentes criterios. Según el sentido histórico, se refiere a culturas enmarcadas dentro de un periodo delimitado de tiempo. Por ejemplo, la cultura del Renacimiento, la cultura del Barroco,
la cultura medieval. Por ejemplo, en la cultura del Renacimiento, lo que recordamos que es el Renacimiento fue el renacer de todas las culturas, ¿ya? Asimismo, también tenemos, según el sentido antropológico, ¿a qué se refiere? A que se refiere a la cultura que identifica a un pueblo de manera abarcante. Por ejemplo, la cultura egipcia, la cultura inca, la cultura griega, la cultura occidental, la cultura oriental, que también son materias de estudio de primer año de básico, como es la cultura egipcia, que nos enseñan su inicio, su escritura, su cultura, cómo fue. También tenemos, según el paradigma religioso, en la antropología de las religiones, las culturas se clasifican de acuerdo al tipo de paradigma religioso que desarrollen. Por ejemplo, la cultura monoteísta, que adora a un solo Dios, la cultura judía, la cultura cristiana y la cultura musulmana. Todos ellos tienen su propia forma de cultura. Y según el conocimiento de la escritura, también se refiere a las culturas que no poseen sistemas de escritura. Por ejemplo, la cultura indígena Yanomami de Venezuela, las culturas escritas, la cultura egipcia que utilizó mucho el jeroglífico, la cultura mesopotámica que utilizó la escritura cuneiforme. Bien, señores, esto a grandes rasgos de lo que es la cultura. Ahora vamos a observar un video donde vamos a reforzar aún más los conocimientos de lo que es la cultura. Bien, señores, atentos entonces al video. Que salga el sonido. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Es decir, la cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo, a las normas que acatan y a los bienes materiales que producen. Más fácil. Cultura se refiere a los modos de vida de los miembros o grupos de una sociedad. El modo de vestir, sus costumbres matrimoniales, la vida familiar, sus modelos de trabajo, las ceremonias religiosas, sus pasatiempos, así como los bienes que crean y adquieren significado para ellos, como arcos, flechas, hasta libros o smartphones. Ejemplo, en ciertas culturas se permite que una persona tenga varias esposas o maridos simultáneamente. Hablemos del vínculo entre cultura y sociedad. Pero primero entendamos el concepto de sociedad. Es el conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo ciertas reglas comunes. Así que una sociedad es un sistema de interrelaciones que conecta a los individuos entre sí. Para que exista cultura debe existir sociedad. Y sin cultura no seríamos humanos. Careceríamos de pilares fundamentales como el lenguaje para comunicarnos, y nuestra racionalidad se vería notablemente limitada. Esto conlleva la diversidad cultural. Los valores y las normas de comportamiento varían y contrastan enormemente de una cultura a otra. Veamos el caso del Oriente y del Occidente. Un ejemplo radical, el infanticidio. En Occidente, actualmente se considera que el asesinato deliberado de niños y bebés es uno de los peores crímenes, pero en la cultura china tradicional se llegaba a estrangular a las niñas al nacer porque se consideraban un lastre en vez de una ventaja. ¿Really? Todos estos rasgos son aspectos que conforman grandes diferencias culturales que distinguen unas sociedades de otras. En las ciudades modernas existen muchas comunidades subculturales que viven unas de otras. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el barrio chino, que se localiza en la colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc. Es uno de los barrios de la ciudad que nació en los años 70.
Allí se concentraron chinos inmigrantes principalmente provenientes de Cantón, provincia de Guangdong. Allí no solo viven inmigrantes chinos, también coreanos, indonesios y filipinos, que forman parte de este vecindario muy peculiar de la ciudad. Cuenta con aproximadamente unas 3.000 familias de chinos y asiáticos y sus descendientes, con una identidad cultural particular. ¿Identidad cultural? El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social, con el cual se comparten rasgos culturales. Como vemos, toda cultura contiene sus propios modelos de comportamiento, como costumbres, valores y creencias, los cuales resultan extraños para otros con un diferente bagaje cultural. Algunas culturas como los indígenas Guari de Brasil y los melanesios de Papúa Nueva Guinea suelen practicar el endocanibalismo, es decir, devoraban los cadáveres como una forma de establecer un contacto permanente con los difuntos y expresarles el deseo de que permanecieran integrados a la sociedad y la familia. Los budistas tibetanos consideran que los cadáveres son solo recuerdo material del alma que los habitó, por lo que no es necesario conservarlos. El 80% de los practicantes opta por reducir los cuerpos a pequeños trozos y exponerlos al aire libre para que los animales los devoren. De este modo, los cadáveres se integrarán a otras formas de vida. Ello nos recuerda a las prácticas funerarias del zoroastrismo, la religión viva más antigua del mundo, cuyos creyentes entregaban los cadáveres a los buitres. Y si comer los cadáveres parece un exceso, te cuento este ritual de algunos indígenas australianos. De los cadáveres recuperaban los líquidos generados durante la descomposición para untarlos en el cuerpo de los más jóvenes, o se apoderaban de los huesos para conservarlos como amuletos. Para poder entender estos comportamientos, han de estudiarse estas culturas a partir de los propios significados y valores. A esto se le llama etnocentrismo. ¿Etnocentrismo? Es la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar el comportamiento de otros grupos, razas o sociedades. El etnocentrismo consiste en juzgar otras culturas con los criterios propios, y a pesar de que cada cabeza es un mundo, existen universales culturales. Universales culturales. Los universales culturales son rasgos comunes que se encuentran en varias sociedades o prácticamente todas. El sistema familiar, la institución del matrimonio, las ceremonias religiosas y los derechos de propiedad. Y haciendo referencia a tótem y tabú, lo que constituye la ley son las prohibiciones del incesto y del parricidio. La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento que en el curso de los siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado. Bien, alumnos, miren cómo hemos visto lo más importante, o nos han enseñado lo que la cultura del mundo, que es muy diferente, es muy diferente en todas partes, ¿verdad? Cada pueblo, cada región tiene su propia cultura. Bien, señores, luego de observar el video, me van a contestar estas 3 preguntas. Primero, de su concepto de cultura. Segunda pregunta, ¿cuál es la relación de cultura y sociedad? Y tercera pregunta, ¿qué es la identidad cultural? Bien, señores, hagan sus deberes, ya saben, pues, recopilar los deberes y ponerlos en su verdadera carpeta para que así tengan todo bien organizadito hasta el día que se les revise. Bien, señores, gracias por su atención.